¿Cuánto estás dispuesto a dar tú por Dios? Y no solo por Dios, sino por tus hermanos. Darlo todo por ese tesoro. Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Comunicando el Amor de Dios. Y bienvenidos a este podcast número 15. Cónchale, es una alegría haber llegado al podcast número 15 y Comunicando el Amor de Dios ha sido ese encontrarme con Dios, con los hermanos, y bueno, es una alegría ir poco a poco creciendo. Hoy nos encontramos con las lecturas del domingo bastante bonitas, la verdad, las tres. Porque en el Evangelio Jesús nos continúa hablando en parábolas, pero esta vez nos habla de una parábola bien interesante. La parábola que hace una analogía con el reino de Dios. Con una persona que encuentra un tesoro, lo descubre, luego lo vuelve a esconder, pero es para buscar todas las cosas que tiene, venderlas y comprar el terreno donde está ese tesoro. Ahí me encantaría que ustedes, que nos están viendo a través de Instagram, Facebook, YouTube, nos digan qué han dado ustedes por los tesoros de su vida. Puede ser sus pasiones, puede ser su familia, sin duda, que es un tesoro, por sus amigos. ¿Qué han dado ustedes por Dios, sin duda? El mayor tesoro, el tesoro número 1. ¿Qué han dado ustedes por Dios en su vida? Coméntenos aquí abajo y les aseguro que en el podcast que viene estaré diciendo cada uno de sus comentarios. Y es genial porque sigamos creciendo uno a uno. El día de hoy tenemos invitado un gran hermano, un gran amigo. Él está en España y es Osvaldo Mateu, Fray Osvaldo Mateu. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hermano, bien, por acá pues saludamos a toda la gente que te sigue en tu podcast y de verdad contento de que me hayas hecho la invitación y de participar contigo en este espacio de evangelización. Es correcto, hermano. Invito a Osvaldo porque Osvaldo sabe y ha vivido lo que es entregarse por el reino, lo que es entregar todo lo que tiene por esa obra y esa voluntad de Dios. Porque bueno, Osvaldo, como le decía, está con la orden, la OSA, ¿sí? ¿Cómo Así se...? es. Sí. Orden de San Agustín. Orden de San Agustín. Ok, y en España, él empezó acá en Venezuela, pero en ese deseo y esas ganas de darlo todo, se fue a España a estudiar lo que es la teología, si no me equivoco. Así es. Lo que es la teología, y entonces fue poco a poco con su vida entregando. Entonces un poco conocer de vida propia, de testimonio, lo que es entregarse por el reino. Hermano, cuéntanos un poco qué haces y quién eres un poco. Bueno, yo soy Fray Osvaldo Mateu, soy venezolano de Barquisimeto, tierra musical de Venezuela. Y bueno, actualmente me encuentro en España, como tú bien lo has dicho, estudiando la teología. Bueno, ya prácticamente he terminado mi estudio de teología y bueno, esperando mi destino a ver si puedo regresar pronto a Venezuela con el tema de la pandemia que no he podido regresar. Fíjate que bueno, hace ya 9 años decidí entrar a una orden religiosa, a una comunidad religiosa que es la Orden de San Agustín, que lleva la espiritualidad agustiniana de nuestro Padre San Agustín. Y que bueno, desde hace 9 años entonces vivo bajo la regla de San Agustín. Tuve un periodo de estudio de la filosofía en Venezuela, en Caracas, y después pasé a Panamá a hacer el noviciado. Y bueno, ahora ya tengo 3 años viviendo acá en España. Así que bueno, todo también una entrega y una voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Claro que sí. O sea, se dice rapidísimo, se dice rápido 9 años, se dice rápido Panamá, Venezuela, ahorita España. Pero hermano, ciertamente es un tiempo, es un trayecto, es un proceso pues que de la mano de Dios vamos caminando y que bueno, ha sido simplemente por gracia de Dios. Así es, Entonces, sin duda que se dice así muy rápido, pero bueno, siempre la gracia del Señor va acompañándonos en todo el proceso, ¿sabes? Porque este es un proceso que, como tú bien conoces, es un proceso largo, proceso de religioso, pero que uno tiene también subida, caída, pero uno se levanta y sigue, porque como te decía, pues la gracia del Señor quien nos llama y quien nos da la fuerza para continuar. Claro, y hay un propósito que es hermosísimo, que es nuestra salvación y la salvación de muchas almas, en el caso también de los católicos, de los laicos y de los religiosos.
Y es esa carrera por conseguir el reino de Dios, el reino de los cielos, que en el Evangelio de hoy Jesús nos lo plantea de distintas formas. ¿Qué tal te pareció el Evangelio? Cuéntame así por encimita. Oye, mira que el Evangelio es muy interesante. Al principio uno como que no lo entiende muy bien, porque Mateo escribe precisamente a esas comunidades judías que van a hacerse posteriormente cristianas. Entonces, bueno, hace mucha referencia en muchas parábolas en boca de Jesús. Pero fíjate que es muy interesante ver cómo se plantea el reino de Dios en la lectura de Mateo de este domingo. Principalmente ver que cuando tú encuentras algo y que ves que es algo muy valioso, entonces vas y das todo por eso que encuentras. Y llama mucho la atención, porque fíjate tú que esa primera parábola, ese primer cuento, dice que este sembrador está en el campo, este campesino, y encuentra ahí algún tesoro, algo, y va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Y entonces desde allí nos hace una invitación el Evangelio también a reconocer cuáles son esos tesoros de nuestra vida y qué somos nosotros capaces de dar por ese tesoro en nuestra vida. Y bueno, yo creo que un poquito por encimita así podemos resumirlo y decir pues que el Evangelio de este domingo es un Evangelio que nos invita a nosotros constantemente a la reflexión, a ver ese reino, que yo creo que más adelante vamos a poder definir un poco qué es el reino de Dios, o cómo se plantea el reino de Dios, y sobre todo también mi respuesta a ese llamado que Dios me hace constantemente, a reconocerle, a ver cuál es el reino en mi vida, y poder pues desde allí ir a venderlo todo y comprar eso que veo que es grande y que vale la pena vivirlo. Es correcto, hermano. Ahorita que me hacías esa reflexión, me llega a la cabeza algo. El sembrador pudo agarrarse el tesoro y llevárselo sin necesidad de comprarlo, ¿verdad? Así es. O sea, pudo hacer las cosas de mala manera, por así decirlo, porque él lo encontró. Se puede decir, bueno, el que lo encuentra, eso es de la persona. Y él no. Él fue verdaderamente bastante sincero, y es un poco de la coherencia que tenemos que tener con nuestra vida, porque si queremos entregarnos a Dios, tenemos que hacerlo de la mejor manera. No podemos hacerlo saltando pasos o pasando delante de otras personas, porque sin duda que no es así, pues. No es así. Este sembrador encontró el tesoro, excavó, ok, lo tiene, y dice que lo volvió a esconder para que nadie se lo quitara. Y vendió todo lo que tenía y regresó por el terreno. Es decir, el sembrador hizo las cosas como tenía que hacerlas, la hizo de la mejor manera. Entonces esta también es una reflexión para que veamos cómo estamos haciendo las cosas por Dios. Porque aquí el fin no justifica los medios. No es que vamos a hacer cosas malísimas, pero queremos llegar al cielo, o lo hacemos por el cielo, entre comillas. No, hay que hacer las cosas bien, como el sembrador. Entonces, hermano, tú lo decías, vamos a empezar un poco de a poco y definamos un poco qué es el reino de los cielos. Para Osvaldo Mateo, ¿qué es el reino de los cielos? Mira, fíjate tú, es interesante la pregunta que me haces, porque el reino de los cielos tiene muchas definiciones teológicas, ¿sabes? Pero a la final yo me quedo con una, que es la que dice que el reino de Dios es indefinible, es solo narrable. Dice esta definición teológica, pero que para mí en mi interior lo que me dice es que el reino de Dios es Jesús vivo, es la experiencia de encontrarse con Jesús. Ese es realmente el reino de Dios. Por eso dice que es solamente narrable, no se puede definir. Sin embargo, pues sabemos que Jesús predica el reino. Y por ahí también dice la teología, Jesús predicó el reino, pero lo que quedó fue la iglesia. Entonces, bueno, es lugar en donde también, que es la iglesia, en donde también nosotros vivimos
el reino de Dios. Entonces, sin duda, el reino que puede ser asociado también, Daniel, con aquel poder, aquella jerarquía grande que inclusive es asociada así, porque reino de Dios suena como que, bueno, el poderío de Dios, la majestuosidad de Dios, y resulta ser que, bueno, a la final no, a la final es mucha palabra de reino, pero a nivel del significado como tal, en la forma de vivirlo, entonces es totalmente diferente, porque entonces vemos esa experiencia de Jesús que va diciendo y va dando características de ese reino, y que inclusive los mismos apóstoles no le entendían, porque ellos esperaban que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entonces viniera a gobernar, viniera a gloriarse en la vida de todos. Con cetro y corona. Con cetro y corona y todo. Y resulta ser que no, resulta ser que el reino pues terminó estando en una cruz humilde, sencilla, en una muerte que inclusive era criticada y estaba guardada para las personas más indignadas de ese tiempo, y que bueno, allí termina entonces la conclusión de ese reino, en una cruz, que para nosotros como cristianos católicos, bueno, es la mayor manifestación de amor que ha dado alguien por cada uno de nosotros o por nosotros. Entonces fíjate tú que como te decía, entonces el reino, podemos decirlo que es el encuentro de Jesús, es la vivencia, la vida, la experiencia que tienes tú al vivir con Jesús. Entonces para mí ese es el reino. Por eso dicen que es indefinible, que es solo narrable. Sin embargo, Daniel, hay un teólogo protestante que se llama Moltmann. Moltmann, él habla de 5 cuestiones del reino. Él dice que el reino es temporal, habla del reino espacial, del reino subjetivo, objetiva y final. Y entonces hace un recuento de lo que quiere decir más o menos esta palabra, el reino, y pregunta él, y voy a permitirme hacer como que una interpretación muy corta para no alargarlo un poco, pero sí muy interesante, porque es un teólogo protestante que nosotros como cristianos católicos lo estudiamos, porque hace una teología muy cristocéntrica y que es muy interesante para la vida de cada uno de nosotros. Entonces él pregunta, ¿el reino es presente o es futuro? Cuando hablamos del reino, hablamos de una realidad que es experimentable, ¿verdad? Y entonces él pregunta, claro, ¿esa experiencia es presente o es futura? ¿Hacia dónde va? Entonces este teólogo responde simplemente que se trata de una esperanza firmemente enraizada en algo que está ocurriendo ya. O sea que el reino que predica Jesús es un reino presente. Y ahí me quiero ir a la lectura de Mateo, con este primer caso que él habla de aquel que está en el campo trabajando y que encuentra ese tesoro. Fíjese que habla de algo real, habla de algo muy tangible, y que como tú muy bien lo decías, entonces él se va, vende todo lo que tiene y va a comprar ese campo para tener ese tesoro. Primero lo esconde, como tú lo dices. Y bueno, ahí están las características también cristianas que deben a nosotros florecer, que es el de la justicia, el de la lealtad, el valor de la honestidad también. Sí, yo creo que por lo menos ese esconderlo sería como cultivar nuestra fe, cultivar nuestra espiritualidad. Nosotros encontramos el tesoro que es la fe, que es todo lo que nos plantea, todo el amor, toda la esperanza que nos da, y la escondemos en nuestro corazón. La escondemos allí en el tesoro de nuestro corazón, y allí empezamos a vender todo. Empezamos a entregar todo para ciertamente encontrar pues ese tesoro. Sin duda, así es. Entonces, bueno, en esta segunda cuestión, este teólogo habla de que si el reino, pregunta si el reino es terreno o celeste. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un reino de Dios. Entonces, bueno, si es presente, entonces ahora vamos a definir si ese reino es terreno o es celeste. ¿En dónde está ese reino? Y este teólogo responde, el reino de Dios no es un dominio geográfico, ojo, pero tampoco es un dominio extraterrestre. Dice, naturalmente, el reino de Dios no procede de este mundo, sino que es don gratuito de Dios
pero a través de Jesús se hace presente en este mundo. El reino de Dios abarca toda la creación, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, y en consecuencia tiene un carácter universal. Entonces, el reino futuro, del reino futuro, entonces esperamos un nuevo cielo, una nueva tierra. Entonces, qué bueno que podamos entonces experimentar que ese reino, Daniel, es un reino que ciertamente es visible, pero que también es invisible, o sea que tiene esas dos características. Es un reino que es presente en este mundo, pero que también se traduce a un reino espiritual, porque también Jesús habla de la vida eterna. Y entonces, bueno, eso también implica el reino de Dios. Entonces hablamos, y ya lo decía el Concilio Vaticano II, que hablaba de ese reino que esperamos, ese reino de esperanzas, que va a ser un reino que va a gobernar en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Entonces, qué bueno que podamos experimentar también a través de esta lectura del reino, pues, esta conciencia que este reino pues va ahí dándose en nuestra vida. Genial, genial. Y en la tercera cuestión él habla de que si el reino es obra de Dios o obra humana. Porque como lo decíamos, un reino que es presente, es un reino que también es terreno, pero también es espiritual, pero ahora es obra de Dios o es obra humana. Entonces él dice: ciertamente el reino es obra exclusiva y gratuitamente de Dios. Y que no se nos olvide esto, Daniel, vale, que el reino es obra exclusiva y gratuita de Dios. No es obra del esfuerzo humano, porque muchas veces solemos nosotros inclusive pensar de que, bueno, y creo que tú lo comentabas al principio, de que, bueno, yo estoy esforzándome por ser buena persona o por ser buen cristiano, y bueno, estoy construyendo ese reino en mi vida, pero lo hago por mi voluntad y no lo hago por voluntad de Dios. Y aquí él nos lo expresa muy bien. Solamente el reino es construible porque es obra gratuita de Dios, porque nos lo ha regalado el Señor y nos lo ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo. Claro, y dice y ahí vemos los frutos que tiene el reino. Pues yo también, bueno, buscando distintas definiciones, me encontré con narraciones, como lo dices tú, sí, más bien de santos que han tenido visiones de lo que es el reino de los cielos. Y es eso, pues una alegría perpetua, una presencia de Dios, exclusivamente se cumple la voluntad de Dios, qué hermoso. Y es eso, es vivir, pero es vivirlo en felicidad. No es como que, ok, estoy encerrado solamente en la voluntad de Dios, y lo vemos por los frutos. Sin duda alguna es obra, pues es hecha de Dios, de su amor, de su templo, pues de cada uno de lo que es Dios. Porque si fuera de humano, creo que no sería ni la mitad. Así es. Y bueno, quería compartir contigo también una frase del Concilio Vaticano II que dice: en la comunión con Jesús se experimenta la fuerza de Dios actuante, y ello permite a los hombres convertirse en colaboradores del reino. Y aquí está la clave, Daniel, en ser colaboradores del reino de Dios. Porque al principio yo te decía que el reino era narrable, te decía yo que no era indefinible, pero que era narrable. Y esa narración, entonces, que proviene de Jesús, nos lleva a nosotros entonces a convertirnos en colaboradores de ese reino de Dios. Y yo creo que la clave de toda la lectura del día de hoy es esto: en ser colaboradores de ese reino, en ser constructores de ese reino de Dios. Y fíjate tú que él habla también de una cuarta cuestión, y habla de que si el reino es de este mundo o de otro mundo, en la cuestión objetiva, y habla que la nueva creación no es otra creación que sustituya a esta, sino que es la recreación de este mundo. La vida eterna, que la que te hablaba yo hace rato, no es otra vida, sino la resurrección de esta vida en la vida de Dios. Y eso implica el reino. Wow, genial. Y termina él, para terminar esta parte, dice, en la cuestión final, dice: ¿es teocracia o unión con Dios? Que si el reino es una teocracia o es una unión con Dios. Y por eso yo te decía que pues solíamos pensar que el reino es un mandato, es una majestad de Dios. Y bueno, él dice que
ya advertimos que la expresión reino de Dios no es muy afortunada y tiene el peligro de ser entendida monárquicamente en sentido político estrecho. Para evitar este malentendido es preferible emplear la expresión causa de Dios, que pone mejor de relieve la comunión de toda la creación con el Creador. El reino de Dios significa que Dios está cerca y totalmente presente y que hace participar a sus criaturas de su propia realidad sin confundirse con ellas. Entonces fíjate tú qué hermoso cómo termina él explicando este reino, que simplemente es tener presente a Jesús en nuestra vida. Es eso, Daniel. Claro. Es ser testimonio de Jesús en nuestra vida, es encontrarse con Él, es participar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y con esto quiero nombrar también la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que habla del cuidado de la casa común. Eso implica también el reino de Dios. El cuidado de la casa común implica el ser participante y constructores de un reino que es un reino de amor, que es un reino de paz, que es un reino de solidaridad, un reino que lo abarca todo, pero que lo abarca para bien y no para mal. Es verdad, hermano, es verdad. De pana nos diste una clase magistral de teología, de un poco lo que es el reino. Y es genial esto, nosotros los laicos, los entregados, los servidores, todos, conocer un poco más acerca de esto, un poco engrosar nuestras bases de fe, porque es importantísimo. Dicen por allí que católico ignorante es posible futuro protestante, pero es porque debemos conocer lo que somos, lo que tenemos, pero basado en Biblia, basado también en documentos de personas que estudiaron bastante, que le echaron bastante pierna a lo que es la fe. Y es interesantísimo esto. Y bueno, un poco conversando mi manera de ver el reino, es como tú lo decías, yo lo veo como estar en presencia constante de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están allí y qué cosas... No, imagínate, o sea, qué cosas buenas habrá ahí en esa presencia. O sea, todo va a ser bueno, pero no podemos imaginar nada malo porque es algo hermosísimo, pues que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como que estar en esa conexión con ellos tres y sin duda que debe ser genial.